Muy buenos días, un gusto poder verlos, saludarlos. Veo que tienen un poquito de frío, ¿cierto? Un poquito nomás, ¿no? ¿Cierto? Pero hoy día estamos celebrando el Día del Señor y en el Día del Señor estamos celebrando también la Navidad. El texto de hoy es cuando Jesús ya nació. Si ustedes se fijan en el texto que fue leído, ya había nacido Jesús, habían pasado ya al menos 8 días. Y aparece una persona en escena llamado Simeón. Voy a recordar un poco el contexto. Aquí está Simeón, que era un hombre que era piadoso y justo, un hombre ya anciano, y está esperando la consolación del Señor. Cuando hablamos de consolación, este hombre sabía lo que estaba hablando. De hecho, el mensaje de hoy se llama Dios de toda consolación. Vamos a enfocar desde la mirada de Simeón. Vamos a enfocar desde la mirada de este hombre que estaba esperando la promesa del Señor. Les voy a contar algo. Recuerdo cuando era pequeñito, hace unos cuantos años atrás ya, había un programa que escuchaba junto a mi padre que se llamaba en radio El Conquistador, Soliloquios de Belén. Recuerdo que era un equipo Sony, esos plateados, ¿ya?, con hartas luces, y me gustaba escucharlo por las luces y también por lo que decía, lo que comentaba este hombre que era Giovanni Papini. ¿Qué es un soliloquio? Es un pensamiento, es como pensar en voz alta. Y recordaba cuando había un soliloquio que era de un burrito. O sea, el burrito hablando acerca de, o sea, haciendo como que pensaba, obviamente, respecto de lo que estaba viendo ahí. Y aquí no es un soliloquio, es la historia, es lo que cuenta Lucas respecto de Simeón. Y Simeón, este hombre, sale en escena. Y el contexto es que vienen unos jóvenes, probablemente caminando, José y María, trayendo a Jesús, el niño recién nacido. Venían de Belén a Jerusalén. Este niño había nacido en la mejor clínica, en un pesebre, que estaba cubierto de la gloria del Señor. Habían pasado 8 días. Y habían, obviamente, emociones como padres primerizos. ¿Cuántos de acá son padres? ¿Puede levantar su manito? Sí. ¿Y cuántos han sido padres hace poquito acá? Digo, los últimos 2 años. Ahí. Están escondidos los padres. Ahí están. ¿Se recordarán las preguntas que tenían? ¿Tendrá hambre? ¿Tendrá sueño? ¿Por qué llorará? ¿Será que le pasa algo? Estas preguntas son naturales, inquietudes y desafíos naturales de padres primerizos. Y ellos estaban ahí, habían pasado 8 días recién del parto. Y venían a cumplir con lo establecido en la ley de presentar al niño delante del Señor para circuncidarlo, para que recibiera la señal del pacto de Dios con su pueblo. En obediencia, con fe y esperanza, venían a circuncidarlo siguiendo lo prometido por Dios a Abraham en Génesis 17, que dice: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto eterno por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado. ¿Cuántos días habían pasado del nacimiento? 8 días. Y aquí estaban José y María trayendo a Jesús. Además, cuando traían al pequeño, debían traer una ofrenda, que podía ser o un cordero o unas tórtolas.
¿Ustedes qué creen que trajeron? ¿Un cordero o tórtolas? ¿Te respondo? Trajeron tórtolas. ¿Saben por qué? Porque no les alcanzaba para un cordero. No les alcanzaban los recursos económicos para un cordero. Y la ley lo establecía. Si no te alcanza, trae unos palominos o unas tórtolas. Y no trajeron un cordero, porque no tenían los recursos suficientes como para comprar uno, pero traían tórtolas, sabiendo que ante Dios era suficiente un corazón contrito y humillado. Quizás recordando Salmo 51, venían con su tórtola y Jesús diciendo: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Sí, es verdad. No traían un cordero, pero traían al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Traían al Hijo de Dios envuelto en pañales, quien se encarnó, asumió naturaleza humana, verdadero Dios y verdadero hombre, quien vino a dar su vida en rescate por muchos. Porque ¿saben qué? La Biblia dice claramente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro camino para llegar a Dios, el cual Él se dio a sí mismo en rescate por todos. Todas las religiones buscan religar al hombre con Dios, pero el cristianismo es distinto. ¿Saben por qué? Porque es Dios buscando alcanzar al hombre por medio de el Padre enviando a su Hijo unigénito para salvar a nosotros, los pecadores. Y venían entonces José y María, traían a Jesús las tórtolas, y aparece en escena alguien que estaba esperando salir en escena, no para ser él el más importante. A veces, como muchos hombres, cuando chico jugaba algo más que hoy al fútbol. Hoy no juego nada, o sea, jugaba algo más que hoy. Y quizás 8 o 10 años, uno pensaba hacer ese gol que empezaba desde el arco de uno y pasar a todos los jugadores y llegar hasta hacer el gol y ser el protagonista. Quizás el sueño del pibe es ser llamado al último minuto del partido y marcar la diferencia y hacer ese gol. Pero Simeón es llamado a la escena, y no es llamado a la escena para ser el más importante ahí. Y estoy seguro que Simeón ni siquiera esperaba hacerlo, ni siquiera anhelaba ser el más importante. Él estaba quería presenciar al Mesías, al ungido del Señor. Él fue movido por el Espíritu, de su casa fue al templo. ¿A qué? A ver cómo traían a Jesucristo el Señor. Dice que él estaba esperando la consolación de Israel. Él estaba esperando que Dios consolara a su pueblo, porque él sabía las promesas de salvación que venían desde Antiguo Testamento. Desde Génesis estaba prometido un Mesías que habría de venir a salvar. Pero este hombre había recibido del Espíritu Santo no solamente que vendría el Salvador conforme a las Escrituras, sino que él no moriría hasta ver delante de sus propios ojos, ver cómo venía la consolación del Señor. Entonces Simeón aparece en escena, pero él no es el más importante. Había uno que es supremamente importante, y ese es Cristo el Señor. Él venía a ver a ese niño envuelto en pañales, pero quien era el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, digno de honor y gloria,
por los siglos de los siglos. Como dije antes, en la escena Simeón no es el más importante. Este anciano, justo y piadoso, estaba esperando lo más importante que podía encontrar en su vida. En su vida este hombre había clamado, había orado, y el Señor había oído, tal como significaba su nombre. ¿Sabe lo que significa el nombre de Simeón? Oído por Dios, escuchado por Dios. Y sí, porque el Señor oye a su pueblo, el Señor oye el clamor de los suyos. El Salmo 34 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El salmista dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. No solamente de eso, dice: gusten, vean que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Y aquí también un estímulo para ti. Si has dejado de orar, si has dejado de clamar, el Señor está atento a escuchar tu oración, porque Él oye a los suyos. Y el salmista dice: y así como me escuchó a mí, te va a escuchar a ti. Y te dice: gusten, prueben, escuchen. Escucha al Señor, pero habla con el Señor. Él te va a oír. Porque los ojos de Jehová están sobre los justos, los que han sido justificados por el Señor. Y Él te mira hoy. Los ojos de Jehová están sobre tu vida en particular. No eres un número más en esta plaza. No es alguien que pasa desapercibido, donde quieras que estés. Los ojos del Señor están sobre ti. Y el Señor está atento. Sus oídos están atentos al clamor tuyo. Claman los justos y Jehová oye y los libras de todas sus angustias. Y después continúa el Salmo: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Qué buena noticia es esa. Y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo. Porque te digo algo: si estás en el Señor, no estás exento de tribulaciones y sufrimientos. Muchas son las tribulaciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Y saben, volviendo a Simeón, habían pasado los años. Estaba anciano ya y aún no llegaba a su promesa. Sin embargo, por medio del Espíritu Santo, se le había prometido que él vería la consolación que tanto necesitaba su corazón. Y también no solamente eso, él decía que él anhelaba ver la consolación de Israel, porque él estaba consciente de su necesidad delante del Señor. Pero también sufría. ¿Sabe por qué sufría? Porque veía a Israel que no reconocía que necesitaba profundamente del Señor. Hablaba de conceptos bíblicos, Israel. Hacían sacrificios, ofrendas, hablaban del Señor, recitaban el Shema Israel, pero estaban lejos del Señor. Lo mismo nosotros. Puede pasar exactamente lo mismo, que podemos conocer muchas cosas acerca del Señor de la Biblia, pero nuestro corazón puede estar lejos de Él, lamentablemente. Y aquí Simeón sabía que Israel necesitaba del Señor, la consolación del Señor, pero Israel no se dejaba consolar porque no reconocía su miseria delante del Señor. Y no solamente eso, también decía que él anhelaba ver la consolación a las naciones, que estaban sin esperanza y sin Dios. Simeón sabía que las naciones estaban en oscuridad. Israel tenía un problema, no reconocía que necesitaba del Señor. Las naciones ni siquiera sabían acerca del Señor. Entonces Simeón sabía que quien prometió esto
cumpliría. Habían pasado los años, largos años, larga espera. Y no como la espera de los niños cuando van de viaje. Ustedes saben cuál es la espera de los niños, ¿cierto? Partió el auto y la pregunta es: ustedes también fueron niños, ¿cierto? ¿Falta mucho? ¿Cuánto falta? ¿Estamos llegando? Este hombre no era impaciente, pero decía: voy a morir y aún no he visto la consolación del Señor. Él estaba esperando esto. Quizás le quedaban pocos años de vida y anhelaba ver el cumplimiento conforme a las Escrituras, que vendría la más verdadera, la más profunda consolación del Señor. Y esta no era cualquier espera. No era esperar solo una buena noticia. Te digo algo, aun cuando parece doloroso, es más importante que la espera de un buen diagnóstico médico. Es más importante que el resultado de una buena calificación en la universidad o en el colegio. Es más importante que hayas quedado o no en un trabajo. Es más importante que la llegada de un ser querido, que el encuentro con alguien que uno ama. Es más importante. Todas estas cosas llenan de alegría y de consuelo. Sin embargo, Simeón sabía que el consuelo que él anhelaba, que Israel necesitaba y no reconocía, y que las naciones necesitaban de manera desesperada, era aún más necesario que agua en el desierto, que pan en una larga caminata, porque necesitaban comer del verdadero pan que descendió del cielo, beber de aquella agua, verdadera agua, de la cual al beberla no se tendrá sed jamás. Simeón estaba esperando el verdadero y profundo consuelo del Señor, no el consuelo pasajero, fugaz que el mundo da, sino el consuelo que nos da en su Evangelio por medio de Cristo. Y aquí, para ir cerrando, les pregunto: ¿qué significa la palabra Evangelio? Significa sencillamente buena noticia, pero es la buena noticia de Dios. Y te digo algo que al principio va a parecer como si no cuadrara. El Evangelio no es solo una buena noticia. No es una buena noticia. ¿Pero cómo es eso? Es que es la buena noticia, porque no es una más entre muchas, ni es de bondad relativa. El Evangelio es la única, suprema y superlativamente buena noticia que podemos conocer, escuchar, porque responde al más crudo y profundo problema que podamos tener. Voy a repetirlo. Responde al más crudo y profundo problema que podamos tener: estar separados de Dios. Pero el Señor viene a consolar. Y consuelo significa estar al lado de otro. El Consolador, el Espíritu Santo, es el Paracleto, es el que está llamado para estar al lado de uno. Cristo mismo es el Paracleto también, que está al lado de uno para sufrir nuestra miseria. Pero este consuelo solamente es posible de recibir, ¿saben cuándo? Cuando reconocemos que estamos desconsolados. Simeón lo reconocía en su vida. Simeón miraba alrededor y se dolía de ver que su pueblo no lograba darse cuenta de su propia miseria. Y comían y bebían y hacían todo tal cual, como si no pasara nada. Les pregunto algo. ¿Sabían usted que hay un catecismo que habla acerca del consuelo del Señor? De hecho, la pregunta número 1 de ese catecismo, el de Heidelberg, pregunta lo siguiente: ¿cuál es tu único consuelo?
tanto en la vida como en la muerte? ¿Saben cuál es la respuesta? Esto sirve para los que estamos vivitos y coleando, los que estamos acá, y los que podríamos estar en cualquier momento a punto de morir, o sufriendo con la enfermedad. Pareciera que fuera frío, pero no. El Señor está ahí en medio nuestro, con nosotros, diciéndote lo siguiente. Si eres hijo de Dios, podrás decir con confianza, en el poder del Espíritu Santo, por la gracia de Dios, podrás decir, mi único consuelo, que yo, con muerte, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino pertenezco a mí, escuchen, fiel Señor, fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, rompió mis cadenas. ¿Recuerdan cuando cantábamos? Me dio vida nueva, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer, porque antes todas estas cosas sirven para mi salvación. Y aquí viene una respuesta para nosotros también. Por tanto, esto me asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna, y me hace pronto para estar aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Esa es la pregunta número 1. Y la respuesta a esta pregunta, hay más preguntas. Una para cada semana, una para cada domingo. Pero la segunda pregunta, que es aún más importante, es igual de importante que la otra, dice, ¿cuántas cosas debes saber? Y aquí lo digo para que lo apliquen. ¿Cuántas cosas debo saber para que gozando de esta consolación puedas vivir y morir dichosamente? 1, 2, 3 cosas. El catecismo dice 3 cosas. Y aquí quiero que se queden con esto. La primera, es preciso reconocer cuán grandes son mis pecados y miserias delante del Señor. En primer lugar. ¿Escucharon? Reconocer cuán grandes son mis pecados y miserias delante del Señor. La segunda, ¿de qué manera puedo ser librado de ellas? Te digo inmediatamente, creyendo y confiando en Cristo el Señor, el Salvador que vino a entregar su vida en rescate por mucho. Tú confías en Él, tú te entregas a Él, le pides perdón, Él te perdona, Él te levanta, Él te restaura y te da vida nueva y vida abundante. El segundo punto entonces es saber de qué manera puedo ser librado de esta miseria y pecado. Y la tercera, si ya has sido alcanzado por el Señor, es la siguiente: la gratitud que debo a Dios por su redención. Porque si recibimos gracia, eso demanda de nosotros gratitud. Y aquí yo le llamo Evangelio 5G. Nada tecnológico, ¿ya? Porque recibimos gracia, que empieza por G, por si acaso. Eso nos lleva a gratitud. Eso nos lleva a gozo. Eso nos lleva a compartir con otro con generosidad. Y todo eso nos lleva a vivir para su propia gloria. 5G. Entonces recuerden 5G. Y recuerden también esos 3 puntitos que son necesarios para la consolación nuestra. Para disfrutar de la consolación. Primero, reconocer nuestra miseria delante del Señor. Segundo, reconocer quién puede librarnos de ella. Y tercero, es responder a esto con gratitud delante del Señor. Que esta Navidad no sea igual que otras. Que no sea como andar corriendo por lo que sea, por los regalos, por la comida, por las visitas,
por el orden, por el desorden. ¿Se acordaron de todo su desorden, no? Dejarlo ahí y descansar en el Señor. Que sea un tiempo de verdad de confesar que necesitamos del Señor desesperadamente, que Él está atento para perdonar nuestros pecados y escucharnos, y que está ahí también para que podamos disfrutar de Él y compartir esto a otros. Termino con esto, que es una doxología de Pablo en Corintios, 2 Corintios 1, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a otros. O sea, no solamente para que estés consolado nomás, sino que si eres consolado por el Señor, hay un propósito también, para que puedas consolar a otros, a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pero déjate consolar, déjate abrazar por el Señor. Y eso implica a veces, incluso decir: Señor, aquí estoy con mi sufrimiento, y reconocerlo. Señor, por favor, consuélame. Los invito a orar. Si gustan, se ponen de pie y oramos y clamamos a nuestro Señor. Señor, te damos gracias porque tú eres Dios de misericordia y de toda consolación. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios justo, un Dios santo, un Dios que se compadece de sus criaturas y ama a su pueblo y está atento al clamor de su pueblo. Y en este momento te pedimos, Señor, que podamos reconocer delante de ti nuestra condición y podamos correr delante de ti por tu consuelo y podamos vivir agradecidos delante de ti para consolar también a otros, Señor. Aquí estamos, Señor. Pedimos el consuelo a nuestros corazones y familias, Señor. Y también el consuelo a esta ciudad. Que esta ciudad pueda reconocer y conocer que tú eres el máximo, verdadero y más profundo consuelo que podemos conocer. A Cristo el Señor, nuestro Rey de Reyes, al único y sabio Dios, al invisible, al digno de honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén.